Un café con Galat. Dios restaura a las familias, este es nuestro tema de hoy. Y en este segundo bloque tenemos, como ya lo había dicho el doctor Galat, tenemos a Fernando, el hijo de Luis y Lucy. Él está con su esposa, ella es Sonia. Fernando es independiente, trabajador independiente, y Sonia, ella es psicóloga. Vamos a escuchar el testimonio de ellos y pues nuevamente los invitamos a participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Vamos al testimonio. Fernando, Lucy, ¿quién de ustedes quiere comenzar? Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos y a todos nuestros teleamigos. Y pues no, primero las damas. Sonia. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los teleamigos. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo soy casada hace 19 años. Para comenzar con mi testimonio, me casé hace 19 años con la ilusión que tal vez muchas mujeres se casan, ¿no? De haber, como la seguridad de haber encontrado el príncipe azul, de ser feliz, de que ahora sí logré la dicha y voy a ser feliz para toda la vida. Me casé hace 19 años con muchas ilusiones, con muchos sueños, con muchas metas, proyectos. Los primeros meses transcurrieron dentro de una normalidad. Después de algunos meses empezó realmente la realidad. El drama. El drama de mi vida en el matrimonio. Porque empecé a darme cuenta que el hombre con el que yo me había casado no era el hombre del que yo me había encaprichado, porque aclaro y más adelante lo voy a explicar, que no estaba enamorada en ese momento, estaba encaprichada. Sin embargo, pues con ese capricho lo veía a él como un hombre perfecto. Es más, el capricho hace que veamos a las personas perfectas. A los pocos meses me empecé a dar cuenta que no era ese hombre perfecto. Que no era el príncipe azul. No. Empecé a conocerlo como un hombre alcohólico, como un hombre que se emborrachaba todos los fines de semana, que no llegaba a la casa. Empecé a recibir maltrato psicológico y maltrato físico. Así transcurrieron los primeros meses, los primeros años, y cada vez la situación se iba profundizando más. Hasta llegar a un punto en que en nosotros era frecuente el maltrato físico de una manera impresionante. Hubo 3 intentos de asesinato por parte de mi esposo hacia mí. Uno fue con una media velada, donde la colocó alrededor de mi cuello y, bueno, pues... Para ahorcarme. Los 3 intentos fueron en temporadas diferentes de esos primeros años. El otro fue, me intentó asfixiar con una almohada. Y el otro fue con un cuchillo. Aquí tengo una cicatriz de lo que me dejó ese intento de asesinato. Yo obviamente pues no me quedaba atrás porque él también se llevó su parte. ¿Tú también respondías? Sí, no intenté asesinarlo, pero sí respondía. Lo golpeabas fuertemente. Bastante, le dejé algunos morados en los brazos, bueno, también lo agredí. Perros y gatos. Sí, completamente, era un infierno. Bueno, nuestra vida transcurrió así durante los 8 primeros años de matrimonio. Ojo, pero recuerden bien que Fernando le jaló al alcoholismo, sí, por ejemplo de su padre, ¿no es cierto? Ya ustedes escucharon. Y por la alcahuetería de la mamá, como nos explicó aquí. Exactamente. Bueno. Entonces mi vida transcurrió los primeros 8 años de casada en el alcohol de mi esposo, en las parrandas de él, en la vida de parranda de él y bajo la agresión física, sobre todo emocional, psicológica y física básicamente. Sí. Obviamente mi corazón se fue llenando en esos 8 años de rencor hacia mi esposo, de dolor, me volví una mujer resentida, triste, desanimada, acongojada, con un corazón lleno de rencor, de odio. ¿Ganas de venganza? De ganas de venganza, claro, es tal vez en lo que uno primero piensa, ¿no? Porque todo este año que me ha hecho y me casé con tantas ilusiones, y así transcurrieron los 8 primeros años. En esos años yo ingresé a trabajar a una empresa muy grande y allí conocí a una persona. Yo llegué allí a esa empresa como una mujer triste, desanimada, con un corazón muy débil porque durante esos 8 años había sido maltratada. ¿No había tenido integridad, amor?
no, para nada amor. Había sido maltratada en mi integridad como mujer, en mi dignidad como mujer, además físicamente. Entonces yo llegué a la empresa pues completamente vuelta a nada y obviamente con un corazón muy susceptible y carente de amor, de ternura, porque obviamente en esos 8 años nunca viví el amor ni la ternura, absolutamente nada. Entonces las mujeres somos muy débiles en esa parte porque somos, o sea, todo entra como por los oídos en nosotras las mujeres, por la palabra de ternura, de cariño, de amor. Entonces conocí a una persona que seguramente, sí, en la empresa donde yo estaba trabajando, que seguramente sabía la debilidad de las mujeres y obviamente entró por el oído y obviamente empecé a encontrar en esa persona todo lo que no había en mi hogar, todo lo que no he encontrado en mi esposo, todo lo que no me daba él. Entonces me daba, bueno, la ternura, entre comillas, el amor, etcétera, y empecé a tener una relación, caí en el adulterio. Y empecé en ese momento a vivir 2 vidas, porque yo continuaba casada y seguía viviendo con mi esposo, pero también estaba en mi otra vida con esa otra persona. ¿Con el amante? Con el amante, sí. Duro, pero así es, el amante. Sí, exactamente. Entonces... El ídolo, ojo. Sí, en ese momento. Recuerden lo que decía Oseas, ¿no? Entonces, bueno, seguí en esa vida más o menos como 1 año, en esa doble vida. Además que también anoto aquí que yo no estaba rodeada realmente de buenas personas. Yo, como decía mis suegros, también vengo de una familia católica, pero el católico del montón, de los que están llenas las iglesias católicas hoy en día, católico del montón, donde pensamos que con ir a misa y orar un rosario ya tenemos la salvación y estamos actuando bien. Esa era yo. Entonces, mis amigos obviamente, las personas con las que me rodeaba, si acaso pensaban como yo, los que estaban más cerca de Dios y los demás estaban supremamente lejanos. Entonces, rodeada en ese ambiente, empecé a tomar. Obviamente yo también empecé a llegar tarde a la casa. Mi esposo nunca se daba cuenta que era llegaba, entonces yo me aprovechaba, él llegaba a las 4 de la mañana, yo llegaba a las 3, o él llegaba a las 6, yo llegaba a las 4, y así era nuestra vida. Y yo seguía en esa doble vida, en adulterio y con mi esposo. Entonces, pues obviamente eso se convirtió en un infierno más grande porque ya era una doble vida. Estaba con mi esposo, con una persona a la que le tenía rencor, repudio, fastidio, y estaba con la otra persona con la que supuestamente, entre comillas, yo recibía todo lo que él no me daba. Entonces, era una doble vida muy complicada y muy difícil de llevar. Así estuve durante 1 año, y en la perdición más grande, obviamente, porque tomaba muchísimo, y también pues en mucha vida de parrandas y de fiestas, ¿no? Sí, mucha rumba, parranda y fiesta. Hasta que, bueno, durante todo ese tiempo yo trataba de justificar ese pecado porque Satanás es muy hábil y lo que pretende cuando uno está caído en una situación de pecado es hacerle creer que uno lo está haciendo bien y que hay razón para ese pecado. Entonces, mi razón y mi justificación era que como yo no recibía amor en mi casa, como tenía un esposo que me pegaba, me maltrataba, que me intentó matar y demás, entonces que eso justificaba que yo intentara y buscara la felicidad en otra persona. Entonces era la manera como yo justificaba esa situación de pecado. Entonces, Satanás es tan hábil que nosotros logran volvernos en eso y terminamos creyendo y cayendo en la trampa que él nos tiende. Pero Sonia, y cuando nos está hablando de esta doble vida, estamos hablando de un personaje soltero, sin compromisos, sin hijos, ¿o qué? No, una persona en la misma situación mía. ¿También era casado? Sí, tenía un hijo. ¿Adulterio doble? Sí, tenía un hijo además. Adulterio doble, bueno. Sí, exactamente. Entonces, pero yo lo justificaba y rodeada con esas personas que yo estaba en mi ambiente laboral y demás, impulsada por ellas, no, o sea, usted lo está haciendo bien porque, o sea, no hay razón para que siga al lado de una persona o que siga fiel a una persona que no le está dando a usted nada. Usted tiene que buscar su felicidad por encima de todo y donde uno no lo encuentra el amor, pues va a buscarlo, y si lo encuentra ya, pues allá es donde usted debe estar. Entonces todo ese tipo de cosas me envolvían y yo justificando ese pecado. Así duré más o menos en esa doble vida 1 año. Algo importante es que durante ese año mi esposo me descubrió porque encontró una nota. Y después de eso, pues hubo todo un problema, pero yo continué, o sea, continuamos los dos. Parecía que eso se hubiese arreglado ahí, hablamos y demás. Yo le prometía muchas cosas, pero obviamente nunca las cumplí porque no me interesaba, y seguí en la situación.
A los pocos meses yo no me aguanté la situación de la vida doble, porque era muy complicado. Entonces decidí abandonar a mi esposo. Me fui de la casa un día con la idea, con el anhelo, volvió el anhelo de cuando me casé 8 años atrás de ser feliz, volvió ese anhelo cuando lo abandoné, de que ahora sí voy a ser feliz, ahora quedé libre para organizarme con la otra persona, para realmente vivir la vida que yo, como hija de Dios, y miren, como yo lo decía, como hija de Dios, en mi ignorancia espiritual, como hija de Dios, merecía. Y me separé con esa idea, me fui a vivir unos días en mi casa y después me fui a vivir sola, en la casa de mis padres y después me fui a vivir sola, para poder hacer más de las mías, para que ya no tuviera yo tanto cargo de conciencia de que estaba haciendo algo malo y que estaba viviendo con mi esposo. Entonces ya como para calmar mi conciencia me fui a vivir sola y obviamente empezaron planes de casarme con aquella persona, de separarme con mi esposo y anular mi matrimonio para casarme con esa persona, para realmente y definitivamente ser feliz. Y así transcurrieron varios meses. Yo seguí en esa vida, pues hundiéndome más porque ya vivía sola y tenía más libertad para hacer todo lo que yo quería, con esa persona, en fin, de todo pues, y seguía con las borracheras, de todo. Pero perdón, ¿pero vivías con el señor con el que estabas? Bueno, por días, vivía por días, no continuamente, pero vivía por días. Bueno, lo que yo no sabía es que mientras que yo vivía esa vida y había escogido esa opción de vida que para mí supuestamente era la mejor, mi esposo había escogido otro camino y otra vida, que esa sí era la mejor para él. Y fue decirle que sí al Señor, porque en esa crisis él conoció del Señor y él se fue por el mejor camino, que fue Dios. Mientras que yo andaba en ese camino, él conoció del Señor. Él conoció de Dios y empezó a hacer una lucha muy grande para que yo conociera del Señor. Empezó a hacer una oración muy grande de intercesión. Yo hasta ese momento ignoraba todo lo que él estaba haciendo, yo lo ignoraba y yo seguía en mi vida. Yo con mi esposo me separé, lo abandoné y hablé como en 2 ocasiones al principio por las cuestiones que yo me llevé de la casa. Y después de unos meses dejé todo contacto con él, no tuve ningún tipo de contacto con él, pero con el transcurrir de los meses tuve que volver a hablar con él para cuestiones que teníamos en común con el apartamento y algunas cosas. Cuando yo ya volví a hablar con él, a los meses, y me encontré con él, ¿cuál fue mi sorpresa? Encontré un hombre completamente nuevo, transformado, un hombre que yo no conocía, habiendo estado casada con él durante 8 años, no lo conocía. Su mirada era diferente, sus ojos eran diferentes, su manera de hablar era diferente. ¿Y qué le decías a tus papás cuando te encontrabas con Fernando? Bueno, sí, porque primero, o sea, cuando nos encontramos, yo lo vi diferente primero y él empezó a hablar, yo dije, pero ¿por qué está así? O sea, yo lo veo muy raro. Entonces, cuando empezó a hablarme de Dios, yo dije, ya sé qué pasó. Él empezó a hablarme de Dios porque, como les dije, él se fue por el mejor camino y fue a conocer del Señor, y entonces él empezó a hablarme de su experiencia de Dios. Obviamente, a mí no me interesaba en lo más mínimo y de hecho me burlé. Cuando en algún momento tuve la oportunidad de hablar con mis padres y con mi mami específicamente, le conté y le dije, ¿sí sabe mami que Fernando ahora es un fanático y se ve tan ridículo? Le dije yo a mi mami, que me dio hasta vergüenza ajena. Esa vergüenza ajena que uno siente de escuchar a otra persona que como que habla de Dios de esa manera. Entonces yo le contaba a ella, se volvió fanático y me está hablando de Dios, o sea, seguramente querrá que yo le voy a hacer caso, pretenderá que yo le haga caso y me vuelva tan fanática como él. Y yo me reía y le contaba a mi madre eso. Entonces él empezó a hablarme de Dios, yo no le puse cuidado. Bueno, en ese momento hablamos de lo que teníamos que hablar, de lo del apartamento, y bueno, ya seguimos, no volvimos a vernos durante algún tiempo. Yo ya sabía que él estaba caminando con el Señor. Ya estaba fanático. Que ya estaba fanático, sí. Y yo seguí con mi vida porque a mí no me interesaba y como comento me burlaba de él. Entonces, seguí con mi vida y poco tiempo después tuvimos que volver a hablar para cuestiones igualmente del apartamento y demás. Y en ese momento, él me hizo una invitación, como ya me hablaba tanto de Dios, me dijo que por qué no iba a un retiro. Entonces, yo en ese momento ya en mi corazón
Comenté hace un momento que mi esposo, desde el momento que conoció de Dios, empezó a hacer una oración muy fuerte y poderosa de intercesión por mí. Él oraba día y noche por mí, con una oración que ahorita muy seguramente él les va a compartir esos momentos, porque es importante que ustedes conozcan porque estoy aquí sentada dando el testimonio por la intercesión de mi esposo. Entonces, yo ya sabía que estaba en los caminos de Dios, y cuando él me habló del retiro, yo sé que el Señor ya estaba haciendo algo en mi vida, porque mi corazón, a pesar de que yo creía tener el mundo a dos manos, porque estaba con esa persona a la que supuestamente, entre comillas, quería, y que iba a ser feliz con ella, en mi corazón había un vacío muy grande, había una tristeza profunda que tal vez yo disfrazaba, no me sentía bien, había desasosiego, la conciencia, eran una cantidad de sentimientos encontrados que, hacían que mi vida fuera una vida muy infeliz. Entonces, yo pretendía en todo momento buscar calmar mi conciencia. Apagar eso. Sí, claro. Apagarlo. O apagarlo, y además de todo, doctor, justificar lo que estaba haciendo, porque entonces yo ya empecé a inquietarme un poquito como por ir a un grupo de oración de pronto, pero pues, o como por hablar con un padre, como que yo quería buscar que un padre me dijera que lo que yo estaba haciendo estaba bien para irme tranquila y separarme legalmente y anular mi matrimonio. Entonces yo acepté ir al retiro. Yo le dije a él que yo iba al retiro. Efectivamente yo fui al retiro, y pues allá sí logré temporalmente, aclaro, entre comillas, apagar mi conciencia, porque me he encontrado con un sacerdote, y amo a los sacerdotes de la Iglesia Católica, pero hay unos personajes especiales. Me he encontrado con un sacerdote que me ha dicho, no, mijita, si usted no era feliz con su esposo, y ahorita está siendo feliz con la persona que anda, hágale, Dios es amor, y Dios nos manda que seamos felices donde encontremos el amor, porque Él es amor, Él no quiere que usted sufra los maltratos de su esposo, y si usted encuentra la felicidad al lado de ese hombre, pues no se preocupe, mijita, tranquila y adelante. Ojo. Que la vida es para gozarla. Que la vida es para gozarla. Ojo a esto que están oyendo ustedes de Sonia, porque no hay duda que hoy día precisamente se ha metido el otro en el seno de la Iglesia, lo que dijo el Papa Pablo VI, ¿no es cierto?, que por algún resquicio se ha metido el humo de Satanás, y ahí está patente. Muchos curas están en eso, es absolutamente incomprensible, eso es una infidelidad a Dios. ¿Cómo que viva en ese estado de desorden? El amor sí, el matrimonio se construye, la vida sexual con amor, y el amor en el matrimonio, único, indisoluble. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso dijo. Ojo a los curas que están dando la bendición en estos casos. Están traicionando al Señor y traicionando la palabra del Señor. Bueno. Eso me encontré con eso, entonces obviamente logró, como dice el doctor, apagar mi conciencia, mi culpa, mi estado de culpa, y yo temporalmente salí contenta, salí como segura de pronto de ya organizarme con esa persona, y ya es decidida a legalizar primero un divorcio y después buscar una nulidad de matrimonio. Entonces, yo seguí de todas maneras mi corazón seguía en algunos momentos vacío, triste, y yo no me hallaba en algún momento, aunque pensaba que la felicidad estaba al lado de ese hombre y que ya iba a ser feliz, no lo era, tenía un vacío muy grande en mi corazón. De mi amante, exactamente, de mi amante, sí, doctor. Hablar claro. Sí. Bueno, es que no es fácil atender a las personas, pero sí. Entonces, yo quería seguir calmando mi conciencia, y ojo que cuando estamos en una situación de pecado, cuando el enemigo nos tiene sometidos con el yugo del pecado, pretende hacernos ver las cosas que estamos haciendo bien. Entonces yo adaptaba la palabra de Dios y adaptaba el grupo de oración, y lo que me decían de Dios lo adaptaba a mi situación, porque eso es lo que el enemigo busca cuando uno está en la situación de pecado, que adaptemos la situación y que la adaptemos que busque las excusas y que busque los pretextos. Y que justifique la situación. Entonces yo buscaba eso y me sentía tranquila. Como el padre me dijo, el del retiro, claro, fui a otros sacerdotes, y desafortunadamente 2 sacerdotes más me dijeron algo muy similar, muy similar. Bueno, eso logró calmar mi conciencia o apagarla. Están en la apostasía, están traicionando al Señor los sacerdotes que están dando ese tipo de consejos demoníacos. ¿Por qué es eso?